Pero, ¿por qué nos da hambre? Un papel crítico del hipotálamo en el control de la alimentación fue propuesto desde la década de 1940, cuando Hetherington y Ranson se percataron que la lesión del hipotálamo lateral producía que las ratas dejaran de comer y adelgazaran, mientras que la lesión del hipotálamo medial provocaba que las ratas comieran en exceso y engordaran. En otras palabras, el hipotálamo lateral funcionaba como un centro de hambre, mientras que el hipotálamo medial lo hacía como un centro de saciedad. Aún ahora, más de 70 años después, se continúa considerando al hipotálamo como el centro de regulación del hambre y saciedad más importante. Sin embargo, en tiempos recientes se han agregado núcleos que juegan un papel predominante en la regulación alimenticia. El principal es el núcleo arcuato. El núcleo arcuato posee dos poblaciones neuronales. Una población de neuronas que al ser estimuladas provoca hambre, llamadas orexigénicas y producen neuropéptido y proteína R agouti, mientras que las anorexigénicas producen proopiomelanocortina. Ambos tipos de neuronas reciben información del estado energético del cuerpo por medio de dos proteínas, la leptina y la insulina. El núcleo arcuato del hipotálamo orquesta la actividad de otros núcleos hipotalámicos para provocar hambre o saciedad dependiendo de cada situación. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que esta persona va a comer una hamburguesa. ¿Qué sucede en su cerebro? Después de comer la hamburguesa, distintas señales como la distensión del estómago o la liberación de colecistoquinina van a estimular al nervio vago. Las señales codifican el mensaje: disminuye el apetito, nos acabamos de comer una hamburguesa. Estas señales eléctricas que transporta el nervio vago van a viajar hacia el tallo cerebral, en específico a un sitio llamado núcleo del tracto solitario. Desde el núcleo del tracto solitario, este mensaje se transmite al núcleo arcuato del hipotálamo. En el hipotálamo va a estimular a las neuronas anorexigénicas, o sea, a las productoras de proopiomelanocortina, y a inhibir a las neuronas orexigénicas, a las productoras de neuropéptido Y. Las neuronas orexigénicas del núcleo arcuato van a activar al núcleo medial del hipotálamo, provocando la sensación de saciedad, y van a inhibir al núcleo lateral, previniendo la sensación de hambre. Es interesante saber que hasta el 4% de las personas con obesidad severa de aparición temprana tienen mutaciones que no les permiten tener una adecuada comunicación entre el núcleo arcuato y el núcleo medial del hipotálamo. Por otra parte, la hamburguesa provoca que el páncreas libere insulina a la circulación general. La insulina alcanza al núcleo arcuato del hipotálamo. La insulina lleva el mismo mensaje: acabo de comer, disminuye el apetito, por lo que estimulará también a las neuronas anorexigénicas, a las productoras de proopiomelanocortina, e inhibirá a las neuronas orexigénicas, a las productoras de neuropéptido Y. Mucho se habla últimamente sobre la leptina. La leptina es una hormona producida por los adipocitos, las células que almacenan grasa. A mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de leptina. A diferencia de la insulina, la leptina no parece jugar un papel importante en la regulación a corto plazo del apetito, y todo apunta a que manda a largo plazo el siguiente mensaje al hipotálamo: hay un depósito de grasa demasiado grande, inhibe el apetito. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos hambre? La grelina se libera desde algunas células de la mucosa del estómago como respuesta al ayuno. De forma similar a la leptina, la grelina viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al núcleo arcuato del hipotálamo. El efecto será el contrario al de la leptina. Estimulará a las neuronas orexigénicas, a las que sintetizan neuropéptido Y, e inhibirá a las neuronas anorexigénicas, a las que sintetizan proopiomelanocortina. Las neuronas orexigénicas que fueron estimuladas por la grelina a su vez van a activar al área lateral, produciendo hambre. Otros factores, además de las hormonas anteriormente mencionadas, modulan el hambre. Por ejemplo, los niveles séricos de glucosa. Cuando un sujeto tiene hipoglucemia, o sea la glucosa baja, su cuerpo responde estimulando los centros del hambre. Esto se debe a que las neuronas hipotalámicas también tienen sensores específicos de la cantidad de glucosa en sangre. En resumen, el núcleo arcuato orquesta la actividad de otras zonas hipotalámicas, entre estas de la región lateral del hipotálamo y del núcleo medial. Cuando se estimulan las neuronas del núcleo medial se produce saciedad, tal como lo demostraron experimentos de hace más de 70 años, mientras que si estimulamos el área lateral, producimos saciedad.